Estamos a las 9:45 ya en contacto con el diputado nacional Nicolás del Caño. Él es del Frente de Izquierda y queríamos contactarnos con Nicolás para saber dónde están parados desde el Frente de Izquierda, cuál es su perspectiva respecto de la pandemia, del accionar del gobierno y, por supuesto, de las sesiones que se vienen en la Cámara de Diputados en una nueva era, digital, virtual tal vez. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día, Gabriel Prosperi te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cuál es tu perspectiva particular y de tu espacio político, Nicolás, respecto de la pandemia y de cómo el gobierno la está llevando adelante a partir de la cuarentena obligatoria? Bueno, mira, nosotros desde un comienzo planteamos la necesidad de que se acompañara la medida del aislamiento con una serie de medidas sanitarias, como por ejemplo los testeos masivos. Recordemos que Argentina, al día de hoy, ¿no? Después de casi 2 meses de aislamiento, sigue siendo un país que no tiene un gran porcentaje de testeos, algo que es importante porque te permite detectar a aquellas personas que tienen el virus pero son asintomáticas y de esa forma poder aislarlos, poder aislar a las personas que los rodean, que puedan estar contagiados, y bueno, de esa manera contener un poco la propagación del virus. Eso es lo que se hizo en países donde en principio habían logrado contener el virus, como por ejemplo en Corea del Sur, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, estas medidas no se tomaron. De hecho, bueno, ahora que hay un poco más de reactivos, se están haciendo un porcentaje mayor, pero fíjate lo que está pasando, por ejemplo, en los barrios humildes, en la ciudad de Buenos Aires, donde a partir de una situación muy precaria, ¿no?, de hacinamiento, etcétera, se propaga muy rápidamente el virus. Y bueno, allí están ahora recién haciendo testeos, aplicando este mecanismo, pero tampoco hay un plan serio, ¿no?, mostrando a ver si tienen la cantidad de testeos necesarios y todas las medidas, ¿no? Pero de los que se hicieron ya se sabe que el 60%, por ejemplo, en el barrio 31 está contagiado. Bueno, fue en la Villa 1114 ese dato que dio Alberto Fernández en la conferencia de prensa, que llamó la atención, ¿no? Como tanto desde Larreta y el propio Fernández, que dio este dato, no presentaron un plan serio a toda la población de cómo se iba a encarar esta situación que desde el punto de vista sanitario, si se quiere, es una de las situaciones más graves, ¿no?, de la pandemia en la Argentina. Y por eso en la ciudad de Buenos Aires hay tantos casos respecto de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, por eso creo que el planteo que nosotros hicimos en su momento sigue vigente al día de hoy en relación al tema de los testeos, en relación al tema de poder contar con la cantidad de respiradores, que si bien es en las camas de terapia intensiva, es algo que el gobierno logró ganar tiempo, que es lo que el gobierno mismo dice, tampoco hay un número que nos permita afrontar un pico grande, ¿no? Después hay medidas económicas que no se tomaron de parte del gobierno, que nosotros exigimos. Por un lado, se tomó la medida de la prohibición de despidos, que nosotros exigimos en un momento, pero no contemplando solamente 2 meses y dando lugar en el propio decreto a las suspensiones con rebaja salarial a partir de que haya acuerdos, ¿no? Y ahora con este pacto entre la CGT y la UIA ha habido un avance aún más de las rebajas de salarios, que yo recibo mensajes todos los días, nos contactan trabajadoras y trabajadores, cientos de distintos lugares, contándonos la situación por la que están viviendo, y no solamente hay sectores que les pagan 3.000 pesos, por ejemplo, trabajadores de comidas rápidas pasaron a cobrar 3.000 pesos, que realmente nadie puede vivir con eso, sino también despidos de trabajadores que no se cumple siquiera el decreto presidencial, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos presentado proyectos de ley que plantean, por ejemplo, un impuesto progresivo a las grandes fortunas, a las altas rentas de las empresas, a la ganancia de los bancos,
Lo que plantea es una asignación específica, ¿no? A partir de este impuesto por única vez, otorgar un salario de cuarentena de 30.000 pesos a todas aquellas trabajadoras y trabajadores que se quedaron sin ingresos, también para multiplicar el presupuesto para combatir el COVID-19 y construir 100.000 viviendas en un año para las familias que están hacinadas, ¿no? ¿Avisorás un escenario de conflictividad social en alza para los próximos meses? Y bueno, hay múltiples conflictos que ya se están dando por despidos, por rebajas salariales. Creo que inclusive ahora que hay medidas que se han flexibilizado, que se han relajado y van a volver más sectores a la actividad, yo creo que va a haber conflictos en muchos lugares porque hay trabajadores obviamente que están viviendo una situación difícil y que no están dispuestos a aceptar que empresas, te pongo un caso que fue estos días, ¿no? El caso de Mondelez, una multinacional alimenticia que cerró sus puertas suspendiendo a todo el personal, rebajando el 75% del salario, siendo que es una empresa esencial, que trabajó todo este tiempo durante la pandemia y ahora se estoqueó y suspende a los trabajadores e inclusive con una cláusula de que puede suspenderlos más que un mes después de que se levante inclusive el aislamiento si es que no aumenta la demanda. Es decir, que hacen lo que quieren, ¿no? Porque no estamos hablando de una pequeña empresa, sino que estamos hablando de una multinacional que recibió subsidios enormes con Macri y bueno, eso después trasladan hacia los trabajadores que están exigiendo, ¿no? Que no están aceptando esto, más allá del acuerdo del sindicato por parte de Rodolfo Daer en la empresa, no trabajadores y los delegados no están de acuerdo con esta medida que le da a la patronal este derecho increíble, ¿no? Estamos hablando con Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda. Nicolás, se viene una nueva era en la Cámara de Diputados a partir de sesiones, entre comillas, tecnologizadas y, por supuesto, en este escenario obligado del distanciamiento social. ¿Cómo crees que se van a desarrollar y si estás de acuerdo con esta medida? Mira, veremos cómo se desarrollan. Hasta ahora lo que se ha planteado en la labor parlamentaria ha sido realmente malo, porque lo que se dice que se van a hacer sesiones solamente de consenso, sesiones especiales de consenso. Nosotros creemos justamente que después de tener cerrado el Congreso durante, es decir, las sesiones, ¿no? del Congreso, se han hecho algunas comisiones con ministros, pero donde no hay repreguntas siquiera, ¿no? Es decir, con ese mecanismo lo que no se permite es el disenso, y después de tener un funcionamiento por decreto, la verdad que nosotros lo que pretendemos es que se discuta y se debata y se resuelvan muchos temas que no están puestos en la agenda y que tampoco los quieren poner ahora, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas que te mencionaba recién. ¿Y por qué se habla del proyecto de Máximo Kirchner y de Carlos Heller y no del tuyo? Bueno, en realidad se habla porque el gobierno lo instaló como una idea que iba a ir en contra de sectores de los grandes grupos económicos y sin embargo a los ricos, ¿no? A las personas, porque el planteo que hace el oficialismo solamente a los altos patrimonios, y sin embargo el único proyecto presentado en la Cámara de Diputados es el del Frente Izquierda. No, nunca se presentó ese proyecto, ¿no? Yo creo que tiene que ver con, obviamente, Primero se lo instala en los medios, se tira un globo de ensayo a ver cómo repercute en la sociedad y luego van viendo si lo concretan o no. Yo creo que sí, que lo que han hecho es tratar de tantear y después, bueno, tendrán sus internas, digo, porque acá también lo que hemos visto es eso, el gobierno habló de miserables hacia los grandes empresarios como Paolo Roca, pero después Paolo Roca despidió 1.400 trabajadores y el Ministerio de Trabajo le homologó el acuerdo. Nosotros esto se lo planteamos a Alberto Fernández en una reunión que tuvo con los presidentes del bloque de la Cámara de Diputados. Le dijimos, mire, el artículo 3, allí en el propio decreto de prohibición de despidos, plantea que se puede utilizar el 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo para suspender
con rebaja de salario. ¿Cómo puede ser que el Estado subsidie hasta el 50% del salario de los trabajadores, es decir, que la empresa se ahorre el 50% del salario, y además le rebaja por lo menos un 25%? ¿Cómo puede ser que el gobierno esté avalando esto? Bueno, ya nos vamos a ocupar, nos dijo, de este tema que nos preocupa, y sin embargo la respuesta fue el acuerdo de la UIA con la CGT, que la avaló y dijo que fue un acuerdo histórico, ¿no? Realmente una vergüenza. Alberto Fernández está teniendo una imagen positiva por encima del 80% a partir de el liderazgo que aparenta, o por lo menos que tiene, que detenta en la lucha contra la pandemia. Otros líderes opositores, como Horacio Rodríguez Larreta, se ha pegado al presidente de la Nación en esta instancia. ¿Crees que políticamente, si este nivel de apego al gobierno nacional o a la figura de Alberto Fernández decrece, van a tener que, o otras figuras del escenario político de la oposición van a comenzar a despegarse del presidente y comenzará justamente a resquebrajarse ese bloque que hoy aparenta estar muy coordinado en la lucha contra la pandemia? Mirá, se verá como decís vos, justamente una cosa es la comparación que se hace inclusive con países como Brasil, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si la comparación es con Bolsonaro, claramente... Siempre va a salir ganando. Claro, siempre va a salir ganando, y acá hay una situación que no se dice, ¿no? Que no se plantea, no solamente lo que charlábamos recién sobre el tema de los barrios humildes de la Ciudad de Buenos Aires, que el otro día no se presentó ningún plan serio, sino también toda esta crisis económica que, insisto, en un momento Alberto Fernández planteó la dicotomía de si tenía que elegir entre 10% más de pobres y 100.000 muertos, se les elegía 10% más de pobres. Ahora, está mal planteada esa disyuntiva, porque si vos afectás a los grandes grupos económicos, los que ganaron fortuna, los grandes bancos, etcétera, bueno, se pueden tomar medidas para paliar esa situación en serio, no con medidas que no alcanzan realmente el IFE, que mucha gente ni siquiera lo ha cobrado todavía, uh-huh, después de más de 50 días, son 10.000 pesos. Sí, creo que el presidente no le informarán lo que aumentan los precios, ¿no? Pero no alcanza realmente, no alcanzan esos 10.000 pesos. Mucha gente nos escribe que se quedó sin nada, se quedó sin trabajo, o pequeños comerciantes que no han podido trabajar. Es decir, una situación muy, muy difícil. En ese sentido, yo creo que sí que esa alianza que hoy vemos, que parecen un mismo partido, ¿no? Larreta, Alberto Fernández, Kicillof, con sus matices, cada uno, pero parecen que fueran de un mismo partido, y es el consenso que quieren imponer en la sesión de la Cámara de Diputados, que posiblemente se haga mañana, donde no quieren debatir ninguno de estos temas que estamos hablando nosotros ahora. Bueno, yo creo que ahí sí ese espejismo de que o embriagarse en las encuestas, realmente en una situación tan difícil se va a empezar a ver como mucha gente que tiene expectativas realmente en que se pueda resolver la situación de la pandemia, que tiene temores, etcétera. Va a ver que si no se toman políticas que afecten a los grandes grupos económicos y demás, es muy difícil poder responder a favor de las grandes mayorías populares, ¿no? Inclusive en lo que hace a lo sanitario, porque el propio Ginés había amagado con unificar el sistema de salud, es decir, poner todo el sistema de salud privada al servicio de un comando común, y sin embargo se reunió con los empresarios de la salud privada, y al otro día de haberlo anunciado en la comisión en la que yo estuve de salud, fue y dijo que no iban a hacer nada de esto, ¿no? O sea, le hacen bu y retroceden rápidamente. Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda, muchas gracias por estar con nosotros en estos minutos en Próspera Mañana. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego.